Bienvenidos. Votar sin celulares ha propuesto el ministro de Gobierno a raíz de que le llegaron una serie de quejas, pruebas y videos de que aquella presión o aquella adhesión o aquella simpatía del votante con su organización política, que desde que existen estos aparatejos celulares reiteradamente se les ha pedido, esta vez se convirtió en una maniobra mucho más expandida, extorsionadora en muchos casos y mortal en otros, ya no por parte solo de organizaciones políticas, sino de algunas organizaciones del crimen organizado. Le ha pedido el CNE a las Fuerzas Armadas dar demostraciones de eso, es decir, no le creen al ministro de Gobierno, ¿verdad? No sé si él vaya a entregar al CNE los sustentos de todas aquellas inconformidades. No ha hablado de miles él, habló de muchas irregularidades el presidente, y el hecho de que al momento de votar, no al ingresar al recinto electoral, luego de uno inscribirse en la mesa, registrarse en la mesa, antes de firmar, uno vaya a votar, deje el celular en la mesa. Sirve. Lo trataremos en los próximos 60 minutos. Desde luego hemos denominado al programa Votar sin celular. ¿Y qué más? Porque este es tan solo uno de los mecanismos para garantizar la transparencia en las próximas elecciones. ¿Qué pasa con la auditoría informática que siempre se pide y nunca se hace sobre el sistema informático, una forense? Es cierto que en 15 días a quien sepa esta materia se la puede cumplir. ¿Por qué no hay un control electoral eficaz y no hubo de parte de ninguna de las organizaciones políticas, las mayores contendientes, la última vez? Conteo rápido, ¿por qué no lo hace el CNE? Exit poll, ¿cómo es posible que solo una empresa haya estado registrada? Encuestas, ¿por qué fallaron? ¿Qué otros aspectos de la metodología electoral patinan? Bueno, en responder esta y otras preguntas nos acompañará Santiago Serrano, quien tiene 20 años por lo menos de experiencia en el mundo electoral. Es el encargado de introducir la digitalización en elecciones, y vaya si me acuerdo de eso, mucho antes del 2005, 2006, 2002 seguramente. Y Carlos Aguinaga, expresidente del Consejo Nacional Electoral, quien entre otras cosas ha dicho que es inadmisible que con tantas elecciones que hay en el Ecuador, no haya un sistema moderno de que las actas que se sacan de cada mesa enseguida generen resultados. Que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Mañana estará aquí el general Luis Altamirano, excomandante del Ejército, quien se opone a que se pida la colaboración, presencia y apoyo de fuerzas militares extranjeras para combatir el narcotráfico, el Ecuador y el crimen organizado. Expondrá aquí sus razones. Santiago Serrano, bienvenido. Mucho gusto, Carlos. Para la gente que no lo conoce tanto como yo, en muy pocas palabras, resúmanos cómo fue su incursión en el mundo electoral y cuáles han sido sus experiencias en estos 20 años, para que luego entiendan desde qué perspectiva y con qué aval usted habla. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo comencé en el año 2002 en una alianza con AER para poder recolectar y hacer un conteo rápido de la misma asociación. En ese momento tuvimos que en corto plazo recolectar 23.000 actas, porque eran 27.000 las mesas en esa época, y pudimos montar en muy corto plazo un trabajo que fue titánico. Pero lo interesante fue que en esa época las actas no se escaneaban, sino que se digitaban directamente, y nosotros creamos actas nuevas
y mandamos a nuestros delegados con unas símiles de actas para hacer el conteo rápido, pero nos dimos cuenta que era mucho más eficiente, hicimos un acuerdo con una empresa nacional y establecimos un procedimiento para que del centro de votación al centro de digitación o escaneo llegue muy cerca. Es una empresa de logística nacional muy importante, con quien hemos trabajado siempre como apoyo logístico, y ellos nos facilitan sus oficinas para escanear y que en el momento, a menos de una hora de cualquier centro, está escaneado y en un centro de datos concentrado a nivel nacional. ¿Cuál fue el resultado? Nosotros obtuvimos un resultado alrededor de las 10:30 de la noche. En esa época se conocían los resultados al día siguiente. Exactamente. Entonces fue una experiencia de mucho aprendizaje. ¿Qué porcentaje de las 27.000 actas y pico lograron reunir? Yo te diría que conseguimos un 80%, pero por ejemplo descubrimos algo, que pusimos ciertas reglas en las actas como para que funcionen, hechos los expertos, que coincidan los números que digitaban por cada candidato y que el total sea igual. Al tener esa condición nos dimos cuenta que el servidor estaba lleno de actas y no procesaba porque había una diferencia aritmética. Y le pusimos muchos controles. En lugar de procesarlas, lo que hacíamos es ponerlas a un lado, como efectivamente lo hace el Consejo Nacional Electoral hoy. Eso es lo que ves, son las actas suspensas. ¿Ya? Y que tiene sentido para un efecto formal. Para un efecto como el nuestro no tenía sentido. Es decir, ya en esa época, si no cuadraba el número de votantes registrados en esa mesa con el número de votos que se sumaban en total, aquí hay algo raro a un costado, hasta chequear. De entonces acá, ¿qué más ha hecho usted en el mundo electoral? De ahí tuvimos unos pininos pequeños, pero la siguiente prueba fue después de e-vote. En la segunda vuelta, e-vote pasó lo que tú debes recordar que pasó. Su escándalo. Yo trabajé en el 2006 en la elección de Rafael Correa y Álvaro Noboa. Primera vuelta. A mí me contratan para hacer la digitalización de las actas, que yo había promovido fuertemente, porque tengo que decir que así fue. Nos contratan con una compañía aliada para hacer el proceso de escaneo de las actas en la segunda vuelta, básicamente. Ahí empezamos a entender no solo lo de afuera, sino lo de adentro. De entonces acá, ¿en cuántas elecciones ha participado usted ya en un área específica que más me interesa, control electoral? 6 veces. ¿Cuál fue la última? El 2020, bueno, hicimos una en el 2023, pero se concentró básicamente en conteo rápido, porque fue después de las situaciones que se presentaron, que se convirtió en un conteo rápido, pero... No 2021 participó en el esfuerzo de control electoral de Guillermo Lasso. Fuimos los que nos contrataron para eso. Sí. ¿Cuál fue su rol ahí? Nosotros lo que hacemos, nosotros siempre nos unimos al equipo de control del partido. Los partidos ponen la gente. Nosotros no estamos en capacidad de poner gente en Santo Domingo, en El Puyo. No tenemos esa capacidad. La logística de personal. Exacto. O sea, no podemos reclutar a 40.000 personas a nivel nacional. Correcto. No nos metemos en eso. Si no, lo que hacemos es que acompañamos al partido, le damos las herramientas. Hay una cosa que quiero decir. Primero, todos nuestros trabajos son profesionales. Yo no hago ningún trabajo con afiliación política. Puedo tener o coincidir con la afiliación política de un candidato, pero yo acepto o no acepto un trabajo como profesional. Y nosotros damos esos ¿usted puede resultados. trabajar igual por delincuentes que por honestos si le pagan? Nos han propuesto trabajar por un delincuente internacional hace unos 3 años. Menos mal. No. Okay. Sí tenemos sangre en la cara. Ok, cuidado. Ya. No. Pero lo que quiero decir, dentro o sea, ¿usted del no le daría igual trabajar por Luisa que por Noboa? Yo más bien lo pongo de esta forma. Nadie me paga para que mienta. Ok, hasta ahí nomás. Ya. Una última precisión. Ese apoyo al equipo de Guillermo Lasso, esa incorporación en el 2001, fue en la segunda 2021, vuelta. En la segunda 2021, vuelta. Perdón. Así es correcto. Ya. Yo les tengo un dato interesante. A ver. Las 3.000 actas que estaban en cajas que no estuvieron, el dato del procesamiento de las actas con deficiencia fue hecho por nosotros. Explíqueme esto mejor. A ver, el partido tenía su control electoral propio. Pasa lo que pasa. Me piden apoyo. Yo cojo la información porque después de las actas ser
procesadas o digitadas, y la gente cree que esto termina con dar un resultado. No. Todo lo contrario, ahí Ajá, comienza. correcto. El control electoral es durante el día y después del día de las Correcto. elecciones. Entonces, nosotros hicimos una serie de procesos. Por ejemplo, nosotros con la digitalización de las actas, yo puedo automáticamente marcar las que no tienen la doble firma, las que tienen diferencias o anomalías frente a la... Sí sé. Ya, Pero ¿de todo qué eso 3.000 se- actas estamos hablando ahorita? Las famosas de Creo, ¿En la qué elección? ¿En la en primera la que o se en la cayeron segunda los vuelta? cartones vacíos. Ay, esa fue en la de 2017. Pero yo no hice ese trabajo. Yo lo que hice es, Ya. posterior al trabajo, entregar un listado de las 3.000 actas que tenían problemas claros. ¿Ya? Yo no tenía las actas en mi poder y nunca no hice ese trabajo. Eso es 2017. 2017. Aclarado el asunto. Ok. Les recuerdo que nos pueden ver por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también, esto es Canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. Estamos también en DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9. Ese número 9 en señal abierta solo en Manaví. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69 y Claro TV Canal 30, además Cable Unión Canal 9. Y a esta hora en esas cableras se reúnen aproximadamente 40.000 hogares para ver nuestro programa. Carlos. En radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen, para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM desde Puerto Viejo para todo Manaví, La Bonita del centro del país, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, 89.3 FM también, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Entremos en materia. Y lo hacemos con un reportaje de Hernán Higuera de Coavisa, que recogió la preocupación del ministro José de la Gasca sobre llevar el celular al biombo de votación. En los últimos días ha sido el ministro de Gobierno José de la Gasca quien ha dejado la preocupación ante vocales del Consejo Nacional Electoral sobre la violentación del voto secreto y sobre una supuesta coacción en la primera vuelta electoral. Ha dicho que en algunas provincias ciudadanos fueron obligados a votar con amenazas y tomar fotografías de su sufragio hacia un determinado candidato. Desde ciertos municipios se piden constancias de voto para efectos de no recibir sanciones, de no renovaciones de permisos y demás. Eso es gravísimo. Pero como no queremos entrar en ese tipo de polémicas y que se agote esto en una denuncia en fiscalía y que luego exista algún tipo de procesamiento o no, lo que queremos, repito, es que se preserve el voto libre, el voto no coaccionado. No puede haber un plato plomo al momento de votar. El Consejo Nacional Electoral pedirá este lunes una reunión con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sus organismos de inteligencia para clarificar la información sobre hechos puntuales que hayan sucedido en ciertos recintos electorales. Queremos tener información más detallada, con mayores argumentos, a ver si es una situación localizada en ciertos sectores o general del país. Tras esos informes no se descarta que el CNE analice una posible resolución que obligue en la segunda vuelta a adoptar medidas restrictivas que impidan, por ejemplo, el ingreso de celulares al biombo del sufragio. Tras la reunión entre los miembros del CNE, la cúpula militar y la policía, se determinará la gravedad del problema y las zonas del país donde, según el gobierno, hubo irrespeto del secreto del voto y supuestas irregularidades. Hernán Higuera lo dice bien allí, que impidan el ingreso de celulares al biombo del sufragio. La calentura no está en la sábana, no se trata de impedir el ingreso con su celular a la persona al recinto de votación. Algunos habían propuesto la alternativa es dejarlo en la mesa, supongo que el presidente en la mesa. Tendrán que poner una instalación especial, supongo que será una urna de vidrio o plástico chiquita en que se vea que el celular queda ahí. Y si quieren una llave y se la dan y la abren a cada rato, eso ya verán. Pero, ¿es esto relevante o no? Yo creo que cualquier cosa que garantice la veracidad de una voluntad popular es importante. ¿Y esto lo garantiza? Eso, en el aspecto que es relevante, sí, por supuesto. Y echa la ley, echa la trampa. Déjame- Algunos se lo van a meter aquí en el pantalón y tienen 2 celulares. Ese
Lo dejo allí. Y este lo saco en ese rato. ¿Y quién se va a meter en el biombo a joderme a mí? El biombo no es un biombo que cubre el cuerpo, solo cubre los brazos, básicamente. Exactamente. Entonces, y los militares, solo como un ejemplo, si yo voy mañana a votar y llevo a mi mamá que me acompañe, mi mamá no me la dejan acompañar hasta el biombo. Ella me la dejan afuera, en la fila. Me dice, señora, espere. Correcto. El militar está ahí siempre. Entonces es muy fácil para el militar controlar eso. Ahora ya vamos a ver las implicaciones. Un ratito. Ya un ratito, antes listo. de eso. Espérese. Por supuesto. Es que hay algo más. Fíjese quién también habló de esto, María Clara. Veremos justamente que el presidente Daniel Noboa también ha sido quien resaltó simplemente cómo puede ser grave llevar el celular al momento de votar como un instrumento de presión, adhesión, chantaje o simplemente compromiso. Nosotros esperamos que en esta segunda vuelta tener claridad en las elecciones, que no se permita el ingreso de celulares en recintos electorales, que en el CNE se siguen haciendo los locos, dicen que ya lo van a discutir, ya lo van a discutir, ya lo van a discutir, no lo discuten. El momento en el que no pueden ingresar con celulares al recinto electoral, no pueden tomar la foto, entonces no puede haber ni la presión ni la venta del voto. Elimina una posibilidad de corrupción, elimina una posibilidad de manipulación de las elecciones. ¿Por qué el CNE no lo quiere discutir? ¿Qué les preocupa tanto? ¿Por qué lo interrumpí y puse esto? No es una ocurrencia de la Gasca esto. Esto viene del propio presidente de la República y ahí vio sus justificaciones. Si ocurre lo que usted dice, las Fuerzas Armadas las controla el presidente, y alguno quiere impedir o observar al que se saca un celular escondido de aquí a votar, va a decir es un escándalo. Fuerzas Armadas impidiendo el ejercicio de la votación popular. ¿No están poniendo un remedio peor que la enfermedad? Lo que pasa es que yo no considero que sucedería así. Primero, coincido con que el que tiene que regular esto, porque la capacidad que tiene el Consejo Electoral es de disponer, y esas disposiciones son ley. No cumplirlas es un delito electoral. Okay. Es decir, el CNE sí puede tomar una decisión basada en la Constitución y el secreto al voto, y producto de eso, efectivamente disponer a las Fuerzas Armadas que impidan que se realice la toma de fotos. ¿Y qué pasa cuando el propio votante viola el secreto del voto y coge y pone su papeleta acá? ¿Ahí no lo deben sancionar también? Debería, tiene una sanción distinta, porque no van a haber gente tomando fotos, o sea, el efecto es muy distinto, y lo que se quiere evitar es esa acusación que se está haciendo, que digamos deben tener su fundamento, pero no cumpliría eso, que ¿quién va a andar tomando fotos a lo que publica? Entonces, ¿le parece a usted viable y saludable la medida? Me parece saludable. Las dos cosas. Para todo el mundo. Antes de Carlos Aguinaga, esto, María Clara. Precisamente nuestro director, Carlos Vera, le preguntó al ministro José de la Gasca en una reciente entrevista en su programa del día a la noche de Radio Centro respecto al silencio del CNE ante su preocupación por llevar celulares en el momento de marcar las papeletas. CNE dijo que lo iba a estudiar nada más. La necesidad de que no se pueda ir a el biombo de votación no necesariamente es lo mismo que entrar al recinto sin este aparatejo que es celular, es decir, que algún tipo de regulación saque el CNE, que el momento de la votación deje en la mesa el votante su celular y luego lo recoja enseguida, con lo cual todo tipo de presión, reporte o extorsión, pedido, favor, lo que sea, respecto a cómo votar se evita. ¿De dónde le sale la idea y por qué no le han respondido? Primero, la idea obedece a las múltiples denuncias que he visto, que me han contado, que me han enviado, respecto de cómo se está coaccionando el momento del voto. Exigir una prueba de cómo se votó con cédula, número de cédula y fotografía es algo que desdice, contradice y atenta contra la libertad del ciudadano de poder determinarse en una decisión tan importante como mostrar el voto. Por algo el voto es secreto. Pero acá no se sabe si voluntariamente lo estás haciendo o te están obligando a hacerlo para salvar la vida o el pellejo. Entonces, este aparatito que toma la foto rompe contra el secreto del voto. Doctor Carlos Aguinaga, gracias por acompañarnos nuevamente vía Zoom. Sobre este primer punto, luego hablaremos de otros. La auditoría del sistema informático,
el control electoral, en fin, conteo de actas, etcétera. ¿Tiene sentido la propuesta? Y si es así, ¿cómo debería concretarla el CNE? Carlos, buenas noches. Un saludo a Santiago. Primero una aclaración. En el 2002 hubo solo 2 conteos rápidos. Uno de participación ciudadana cuando dirigía César Montúfar y otro de la Organización de Estados Americanos. Yo prohibí el exit poll y hubo un sistema de transmisión rápido de resultados electorales que en breve tiempo, alrededor de 2 horas y 20 minutos, se entregaron los resultados en primera vuelta y en segunda vuelta el tiempo fue de menos de 1 hora. Ahora, yendo a su pregunta, que es muy importante, hay que partir de la norma constitucional. El voto tiene ciertas características. El voto es directo, el voto es secreto, el voto es universal y debe ser escrutado públicamente. De tal suerte que a los organismos electorales, Consejo Nacional Electoral, juntas provinciales electorales, juntas receptoras del voto, que son organismos de gestión electoral, le corresponde adoptar medidas administrativas y técnicas para garantizar el secreto del voto. Y efectivamente, el uso de celulares, más allá del mensajero o de quien hace la petición, respecto al uso de celulares en el acto de votación, en el Ecuador y en varios países de América Latina, lo que se produce es una transgresión permanente de las normas del acto de votación. Los políticos llegan a votar y exponen sus votos, están haciendo propaganda y campaña electoral. Segundo lugar, se difunden en las redes sociales todo el día la votación. Se transgrede el silencio electoral y se viola el principio de secreto del voto. Tercero, no se garantiza el fin último del secreto del voto, que es evitar la coacción, la intimidación y la persecución al elector, que antes lo hacían los sindicatos, hoy lo hacen los grupos de delincuencia organizada, los hacen las mafias, los hacen los grupos de narcotráfico vinculados con la política. Entonces, ellos controlan ciertos territorios y amenazan, intimidan a la población para decir, ustedes tienen que traerme el voto en el celular, si no va a haber consecuencias. En cuarto lugar, el mecanismo de compra y venta de votos ya mutó del voto en cadenita, que era comprar la papeleta vacía afuera. Ahora yo le compro el voto, pero tiene que traerme la fotito en el celular. De tal suerte que si el órgano técnico electoral no tiene la inteligencia emocional y suficiente, técnica y administrativa para darse cuenta, lo que todo el mundo nos damos cuenta, porque estamos conectados y estamos viendo desde que se abren las votaciones hasta que se cierran, que se viola la campaña electoral, que se viola el secreto del voto, que se difunde la promoción por uno o por otro, que evidentemente hay el voto boliviano como hay en otros países, como lo hay en México, en Brasil, en Colombia. Brasil ya ha puesto medidas justamente para impedir. Ok, lleguemos hasta allí en esta parte. Enseguida vuelvo con usted. Lleguemos hasta allí en esta parte, está claro. Y viniendo de usted esa opinión, es concluyente, no solo diría que es contundente. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, preocupaciones y propuestas sobre el control electoral. Dejar el celular en la mesa de cada junta al momento de votar es solo una de varias medidas para transparencia. Otras: auditoría urgente al sistema informático, el CNE, y al menos 3 conteos rápidos, exit polls y controles electorales registrados con rigurosidad. Te recuerdo que esta escarapela en mi solapa, este botón, tiene que ver con la campaña Sin Donantes, No hay Trasplantes, impulsada por la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular. El canal OnePlus, número 14, el mismo
en las 3 cableras que lo reproducen, hace el reprise mañana, al día siguiente, 6 de la mañana. También en Zapping, canal 41, Stream TV Cable, CNT y Claro TV. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal apenas termine. Sigamos. Retomamos el tema que nos reúne esta noche sobre votar sin celular. Y tenemos que Abel Gómez, dirigente nacional de transportación pesada en buses, explicó con vehemencia ante el gobernador de Manabí su predisposición y la del gremio para realizar control electoral ante lo que ellos consideran un fraude hacia Daniel Noboa. No es justo que nosotros seamos cómplices y hasta cierto nos tengamos que encubrir porque por una falta de control electoral haya pasado lo que ha pasado. Y es por eso que nos hemos unido, transportistas y el pueblo mismo, los dirigentes, para decirle que hoy queremos el pueblo cuidar la voluntad del pueblo. Nosotros estamos claros, en el tema del proceso electoral hay una autoridad dentro de ADN y la respetamos. Queremos una reunión con ella. Esa persona tiene que hablar y tiene que darnos directrices respecto a lo que se solicita del control electoral. ¿Por qué traigo esto a colación? Eso fue Abel Gómez en una reunión con el gobernador muy joven de Manabí. Porque él pone los miles de choferes de su organización, que es de transportistas pesados de buses en el país, al servicio del control electoral de Noboa. La vicepresidenta candidata María José Pinto está canalizando una organización de voluntarios que el primer día dijo tener ya más de 10.000 para control electoral. Este tipo de gente puede ser parte de un equipo de control electoral. Digamos que el primer grupo, la ventaja de la segunda vuelta es que ya sabes dónde tienes que controlar. La primera vuelta tú no tienes claro dónde tienes que ir a hacer, así que tienes que apuntar a las 40.000 mesas. En la segunda vuelta no, en la segunda vuelta lo fuerte son 9.674 juntas receptoras del voto. ¿Dice quién? De las 41.000. Eso es un análisis hecho por nosotros. ¿En función de qué llegan a esa conclusión? Del comportamiento de la votación de esas mesas frente al resto. ¿Qué registraron ustedes en esas mesas? Asimetrías entre los resultados de un candidato y el otro. Casi en 10.000 mesas, en el 25%. Más o menos. Aquí llaman asimetrías. Digamos que en un recinto electoral tenemos una media de diferencia de 40%. Y esas mesas están representando una media superior a eso. Ese es básicamente el análisis. Si alguien indaga más, y ustedes seguramente no querrán decirlo, registraron si había un patrón de a quién se beneficia y a quién se perjudica con esas asimetrías. Sí, lo que pasa es que es difícil hacer una denuncia basado en números estadísticos. Simplemente son indicios para hacer el cuidado. Ok, lo tengo claro. Sigamos, María Clara. Respecto al control electoral, el general Wagner Bravo, quien fue secretario de Seguridad pocos meses durante el gobierno de Guillermo Lasso, consideró que el problema más bien pasaba por inteligencia. Esto lo vemos gracias a Ecuavisa. Más importante es inteligencia. Recordemos que estos delincuentes, de ser el caso, no están yéndoles a visitar casa por casa. Les deben estar llamando, mandando un WhatsApp o algún tipo de mensaje para obligarles. Entonces yo creo que con tecnología, habiendo ya una denuncia previa, la Fiscalía podría ordenar para que se chequee quién tiene una abultada envío de mensajes. Enseguida voy sobre el tema de seguridad que cree el general Wagner Bravo, es tema de fondo con Carlos Aguinaga, pero me decía mientras escuchábamos su intervención que algo quiere complementar de lo anterior Santiago Serrano. Muchas gracias. Si el CNE, no el CNE, la ley, el COIP considera 4 delitos electorales. Uno de esos delitos electorales es alterar los resultados. Nunca ha habido un miembro de mesa
debe mandado en la Fiscalía por haber alterado resultados. Yo considero que el día que eso se haga, que es abriendo las urnas, contando, y si hay una diferencia, digamos, no aritmética sencilla, sino una asimetría de 100 a 10, de 10 a 100, o algo que se considere grave, debería haber una acción penal. Qué bueno, sentar un precedente. Sentar precedente. Y eso es oportuno, ya van a ver por qué vamos a contar algo de eso más adelante. Ahora sí, doctor Carlos Aguinaga, otra vez. Este es un problema de otra índole, como dice el general Wagner Bravo, más de tecnología y de seguridad. ¿Lo comparte usted y de ser así, qué ajustes o rectificaciones demandaría? A ver, no se trata de poner gente exclusivamente el día de las elecciones y de las votaciones y del escrutinio. Se trata de tener un sistema integral de control electoral que mida todo el proceso electoral. Estamos solo dedicados a la fase final, a la fase de votaciones y de escrutinio. No estamos dedicados al monitoreo de lo que pasa en la compra-venta de votos, que a propósito antes era delito penal y lo bajaron a infracción electoral. Aquí se requiere tener un sistema tecnológico potente, fuerte, con uso de la nube tecnológica, que tenga versatilidad, que tenga controles y monitoreo de cada ciudadano que está dentro del sistema. No es una cuestión de pagar $10, $20 para traer un acta o trasladar un acta. Aquí se requiere, a través de distintos medios que tiene ahorita la tecnología actual, teléfono celular, foto, escaneo, satelital, escáner, sistemas de OCR, lo que sea, se requiere remitir en forma rápida la data desde origen, desde la mesa, a las organizaciones políticas para que ellas tabulen. Okay. Pero yo tengo una propuesta mucho más sensata. A ver. A mí me parece que para transparentar el proceso electoral, lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, aparte de las 3 actas que van, primer acta en la urna, segunda acta al coordinador para que lleve a la Junta, que es la que se escanea, y la tercera acta visible al público, que imprima 2 actas más o 3. La una le dé al partido 5 y la otra le dé al partido 7 por recintos electorales. Son 4,000 recintos electorales que les entregue en bloque para que cada organización política, de acuerdo a su sistema, e incluso le puede permitir el uso del sistema de comunicación del recinto, transmite ese resultado para que haga su contabilización. Okay. Y la tercera Aquí acta... lo que se requiere es transparentar. Y la transparencia pasa por medidas administrativas, doctor, y técnicas adecuadas del Consejo Nacional Electoral. Y la tercera acta, no se olvide que usted dijo que imprima 3 más. ¿Y la tercera a dónde va? Y la tercera que regrese, que venga donde mí. ¿Se acuerda que había la acta de transmisión que manejaban los militares y la policía y que me traían al sistema Trevi, que me entregaban? Ahí se descubrió el fraude de Marún. Fenomenal, gracias. En la prefectura de Los Ríos se descubrió los fraudes en las alcaldías. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral tiene un acta para confrontar lo que están haciendo en las provincias. Ok, enseguida volvemos con usted. Ya, espera un ratito, acuérdese que tenemos otra cosa más. María Clara, dale. Cuando volvamos en el siguiente bloque veremos reservas que aún existen respecto al sistema informático del CNE. Dejar el celular en la mesa de cada junta al momento de votar es solo una de varias medidas para transparencia. Otras, auditoría urgente al sistema informático del CNE y al menos 3 conteos rápidos, exit polls y controles electorales registrados con rigurosidad. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital en Estados Unidos usted la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Allí se unen entre 12 y 15,000 hogares o personas para poder ver nuestra señal. También en España nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital, usted lo encuentra en todas las cableras que ven en sus pantallas.
Ahora, volviendo al tema que nos reúne esta noche, veremos que Juan Esteban Guarderas, exconsejero del CPCCS, destituido por la mayoría correísta de la Asamblea con los votos de Construye y el PSC, no ha dejado su actividad de combate a la corrupción y además el activismo político. Lo demostró recién con esta contabilidad respecto a más de 4.000 actas. El ejemplo que ahora les voy a poner viene de la provincia de Chimborazo, Cantón Huánuco, Parroquia La Matriz, Zona La Matriz. En las juntas de hombres, de manera sistemática, Luisa González tiene alrededor de 50 votos. Por ejemplo, la Junta 6, 50 votos, la Junta 3, 59 votos, la Junta 2, 48 votos. Mientras que en las mismas juntas con hombres de aquella zona, Daniel Noboa tiene al menos 170 votos. Por ejemplo, en la Junta 2 tiene 179, en la Junta 5 tiene 191, en la Junta 3 tiene 172, etc. Pero miren lo que ocurre aquí. En la Junta 4, la votación de Luisa no está en torno a los 50 votos como en el resto de juntas, sino tiene 171 votos. Y adivinen de dónde salen esos votos. Daniel Noboa en esta acta tiene 0 votos. Ese ejemplo con pruebas notariadas es uno. Tenemos ya identificadas 4.147 actas, lo que en número de votos podría haber alterado 6 puntos, lo que cambiaría todos los resultados, independientemente de que haya o no procesos legales o se abran o no las urnas. Tengamos muy claro a la ciudadanía, los resultados de la primera vuelta no reflejan la voluntad popular. Por lo menos en esas 4.000 y pico que habló Juan Esteban Guarderas. Lo curioso es que dice lo mismo Oscar Ayerbe sobre un caso de Manabí. Habla de un total de juntas allá de 3.979, ya, inconsistencias detectadas en 1.766, equivalentes al 44.38% de la votación. Chequen ustedes el resto del informe publicado en un amplio tuit. Habla lo mismo Giovanna, se me fue el apellido de esta chica, gracias. ¿Ovidia? Ovidia. Ovidia, no hay Ovidia, gracias, es Ovidia el apellido. Giovanna, ningún comido sale con la bendición de Dios. Giovanna Ovidia, candidata de ADN para parroquias y el sector rural de Pichincha, que asegura que en 240 actas, de las cuales solo revisaron 2, hay inconsistencias que la perjudican a ella y le quitan 1.800 votos, con lo cual pierde la elección. En fin, el invitado nuestro, en un informe de casi 90 páginas que vi, de su último papel que tuvo en el control electoral del 2021, y en el resumen que revisé sí en detalle, habla siempre de los problemas que hay previo a la elección y las soluciones que propone. De los problemas que hay el día de la elección y las soluciones que propone. También incluye después de la elección, por eso no me voy a referir. Pero el día de la elección siempre se refiere a un término, con el uso de la herramienta móvil, todos los delegados, etcétera, etcétera. La herramienta recibe de cada delegado, etcétera, etcétera. Con la APP se canalizan al call center, etcétera, etcétera. Una vez que son las 5 p.m., la herramienta cambia de estado. Durante el escrutinio permite el delegado presentar novedades, Con la herramienta los jefes de recintos ya pueden encargarse. ¿De qué herramienta hablan? Nosotros yo podría asegurarte que no he hecho 2 procesos iguales. Porque con nuestro perfil de empresa tecnológica, que como nos metimos en elecciones por la especialidad en digitalización, cada vez que hemos tenido un proceso, hemos aprendido y hemos incorporado herramientas complementarias. ¿Qué herramienta es esta? Nosotros desarrollamos, y esta es una herramienta que viene hace muchos años, en las últimas 2 elecciones, una herramienta móvil que arranca el día que arrancamos el trabajo de control electoral. No arranca el día de la elección. ¿Qué es una herramienta móvil? ¿Algo que va en el celular? Si me permites mostrar, a ver. El momento que se designa un jefe de conteo rápido, nosotros le creamos un perfil en la herramienta y en su teléfono le llega un link. Él baja una aplicación. Ya en esa aplicación él puede crear su nivel inferior, todos los provinciales, digamos así. Y estos provinciales van creando hacia abajo y se arma lo que nosotros le llamamos una araña. ¿Por qué le decimos araña y no le decimos una pirámide? Porque tiene muchas formas
y no necesariamente es piramidal. Ejemplo, Guayaquil no es piramidal. Guayaquil tiene una zona, tiene otra zona. Entonces, el provincial asigna a los cantonales asignan en las juntas en los diferentes recintos, y ellos a su vez asignan. ¿Y qué pasa? ¿Y qué le permite la herramienta? Controlar toda la secuencia de la información, que hoy día, déjeme usar una palabra correcta, para cohesionar todo lo que se hace en el proceso de control electoral. Porque yo puedo tener gente que escanee, sistemas de inteligencia artificial por su lado, puedo tener muchas cosas, pero si no hay cohesión, no hay análisis, no hay resultados. Las personas que manejan la herramienta son parte del equipo de control electoral. Nosotros los capacitamos y los acompañamos y les ¿Cuánto enseñamos. demora capacitarlos en eso? Mire, es rapidísimo. Que es rapidísimo. ¿Cuántos días? Incluso ¿cuántas horas? Nosotros lo que hacemos es que hasta eso lo hacemos a través de la herramienta. Nosotros hacemos links de YouTube y les hacemos preguntas. Entonces ellos tienen que contestar. Todo se hace a través de la herramienta y nosotros así calificamos al delegado si es bueno, si es malo, si nos sirve. ¿Qué grado de fidelidad o de precisión les dio la herramienta la última vez que la usaron? Tuvimos 94 y pico % de eficacia. Okay. Nunca ha habido un proceso tan eficaz. Doctor Carlos Aguinaga, ¿ve viable la utilización de una herramienta así para quienes quieran hacer control electoral? A ver, ahora en el mundo tecnológico y de globalización hay un montón de empresas. Santiago está mostrando una app, un startup de control. Hay la empresa chilena Voting, Thomas Greve en Colombia, Smartmatic mismo en Estados Unidos, Indra. Hay muchas empresas que se dedican al control electoral. Aquí lo importante es que analizar el sistema que tenemos, el sistema de información de entrega de resultados del CNE, y comparar con el que yo voy a competir, ¿no es cierto? Porque lo que están hoy utilizando es lo que utilicé en el sistema de transmisión de resultados electorales hace 23 años, que es los centros de digitalización, ir a unos centros de procesamiento y de acopio 25, y eso traslada a unos centros a unos servidores de consolidación de sumatoria de resultados. Nos dicen que hay código QR, pero ¿para qué sirve el código QR? Sirve para llamar el acta y que me conecten con el ABO, con el sistema de resultados, con el servidor de difusión. Me dicen que tienen tecnología blockchain, pero ¿para qué sirve esa tecnología? ¿Cuál es el nivel de seguridad? Si yo en el camino, en el viaje del acta, del centro de digitalización al centro de procesamiento, o los logs donde se alojan supuestamente encriptada la información de resultados que se transmiten al servidor de consolidación general, yo puedo alterar ese resultado. Okay. No nos están diciendo cómo. Eso nos lleva a una última inquietud. Aquí es importante, dígame, Carlos. Antes de eso nos lleva a una inquietud. Una última inquietud. Usted nos mete en esto con usted, ya va a ver qué lío. ¿Será cuando volvamos? María Clara. Precisamente al regresar tendremos más elementos de análisis sobre el tema que nos reúne esta noche. Usar o no el celular en el momento de las votaciones. Dejar el celular en la mesa de cada junta al momento de votar es solo una de varias medidas para transparencia. Otras, auditoría urgente al sistema informático, el CNE, y al menos 3 conteos rápidos, exit polls y controles electorales registrados con rigurosidad. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos que las miles de actas que comprobadamente se han adulterado sin que todavía se demuestre que correspondió a la totalidad del sistema, pero que sí pueden variar significativamente algunos resultados, hicieron que el analista político Ramiro Rivera volviera a insistir en esta propuesta. Esto se dio en el programa del día a la noche de nuestro director Carlos Vera en Radio Centro. Debería pedirse una auditoría, no sé, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Ellos tienen un centro de asesoría que se llama CAPEL en materia electoral, pedir observadores de la Unión Europea, expertos en el sistema informático, que lo decide el Parlamento Europeo, y que haya presencia de los delegados en todas las mesas, que no se ausenten hasta que se cierren los sobres y se notifique todo el resultado electoral. Por esto le decía, doctor Carlos Aguinaga, que esperara un ratito. Ramiro Rivera pone muy en tela de duda el sistema informático del CNE, a pesar de que me dijo aquí el ingeniero Enrique Pita hace más o menos un mes que había sido dotado de todas las protecciones, blindajes, etcétera, posibles. ¿Tiene sentido una auditoría informática forense de ese sistema informático? Y si es así, debería hacerse, como algunos aseguran que para quienes conocen la materia es posible, en 15 días antes de ir a una segunda vuelta crucial. Bueno, primero, en razón del tiempo, bien difícil que se ejecute una auditoría, pero a mí me parece que sí es sano. Debería haber una auditoría técnica internacional para validar el proceso, porque además una plataforma que maneja documentos y resultados electorales a más de unidad, gobernabilidad, versatilidad, trazabilidad, debe tener seguridad y confrontación. Entonces, si el sistema no permite esta confrontación, esta validación, esta comprobación de la trazabilidad de la data, entonces ahí vienen las dudas. Entonces, lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral es no cerrarse a un sistema que, de acuerdo a la tecnología actual, ya es obsoleto. Ya es obsoleto. Usted lo dejó claro. Entonces, Mil gracias, doctor. Recuerde tiene que abrir otras posibilidades. Y una de las posibilidades, ¿cuál es la mejor posibilidad? Yo le entrego obligatoriamente a las 5 y a las 7 el acta original, no resumen, el acta original, de tal suerte que cada organización política haga la contabilización de acuerdo a su sistema de control y compare. Y llevo mi acta para que en las provincias no me estén perjudicando. Llevo yo mi acta al Consejo Nacional Electoral para confrontar si hay en caso de problema. Muy amable. Y eso no quieren entender. Ahí está, hasta ahí llegamos. Disculpe, muchas gracias por todo. Y recuerde que tiene una invitación para un programa extenso solo con usted para desarrollar esto y otros temas, y es urgente esa cuestión. Desgraciadamente no puedo abrir estudio por ahora en Quito de 1 hora. Para cerrar, Santiago Serrano hizo notar en la intervención anterior del doctor Carlos Aguinaga que hay muchas otras opciones de plataformas y de sistemas para hacer aquí escrutinios y control electoral. ¿Qué pasa que cuando a varias de esas se las ha requerido no han funcionado? ¿Por qué no funcionan? Las decisiones para el control electoral suelen ser siempre a filo de la navaja. ¿Qué es eso? Muy corto tiempo. No se hacen con el tiempo, como lo dijo Vicente en tu entrevista, con 4 meses. Se hace siempre al filo del tiempo. Entonces, difícilmente una empresa internacional va a poder parametrizar o convertir lo que ellos utilizan en otros países para hacer el control. Porque para que controles lo de aquí, tienes que hacerlo igual que lo de aquí. Que no es fácil trasladar el know-how de India, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, como mencionaba. Son diferentes sistemas de votación. ¿Y por eso fracasan? Ninguna ha funcionado bien. Cerramos con lo que es el ritual de María Clara Triviño al final de este espacio. Claro que sí, al regresar en el siguiente... No, sigamos, dale. Seguimos de largo. Dale, dale. Corresponden entonces mis preguntas en este momento para nuestro invitado central, Santiago Serrano, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted: debería interesar a todas las organizaciones políticas, no solo a una, que ningún votante pueda reportar llevando al biombo cómo votó, sí o no. Sí. La segunda: ¿es realista la posibilidad de hacer una auditoría informática forense en 15 días al sistema que usa el sistema informático del CNE, sí o no? No. La tercera: ¿considera usted que solo se puede realizar un verdadero control electoral si se cuenta con una plataforma tecnológica e informática completa
para realizarlo, ¿sí o no? Sí. La cuarta, tras el poco acierto o estrepitoso fracaso, como quiera verse a las encuestas, ¿tiene sentido autorizar que varias realicen otros exit polls, sí o no? Sí. La quinta y última, un buen sistema de control electoral se puede organizar en mínimo con 30 días después de Carnaval y partiendo como base con $3 millones, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, Carlos. Sí, para quienes saben. Nada más le añadiría, yo sí lo han hecho antes. Gracias a Santiago Serrano Gracias. y a Carlos Aguinaga. Como lo he reiterado a lo largo del programa y creo que va quedando claro, esto de no permitir que en el momento de votar en el biombo el elector lleve su celular es tan solo una de muchas medidas que hay que tomar ya para la transparencia en la próxima elección. Queda claro también por lo que han dicho los conocedores que siendo deseable una auditoría forense del sistema informático no es posible. Ni el CNE lo permitirá, cuando debió ser iniciativa de ellos hace 2 semanas. Ya comienzan las dudas. El presidente habla de que hubo irregularidades. La otra candidatura dice que ella fue la que ganó. Vengan, no lo hicieron. Pero tienen otras alternativas que se han mencionado ahora que deberían acoger. Entre esas, unas que explicó aquí Carlos Aguinaga, 3 actas adicionales, mandar a imprimir, ¿cuál es el problema? Y vieron el uso del destino que van a tener. Más las que he hablado yo. Control electoral, sí, por lo menos que hagan las 2 organizaciones finalistas y una independiente. Conteo rápido, sí, el del CNE, que está obligado a hacerlo, y el de las 2 organizaciones contendientes. Exit poll, sí, siempre cuando se registren 3, no la de ese farsante que hace tiempo admití y advertí que era correísta y sin embargo lo contrataron. Si aún así vuelven a perder, señores, y permitir que el socialismo del siglo XXI les vea la cara aquí, es su culpa. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estaremos aquí como invitado central con el general Luis Altamirano, quien se opone a pedir que las fuerzas extranjeras aliadas vengan para combatir o ayudar a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, alegando que primero deben de cumplirse lo que tanto se asigna y se promete a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.